Página 31. Muerte e inmortalidad, por Joseph Pieper, 1968. Capítulo 2. La evasión ante lo inevitable. Variedad de expresiones, lo problemático del eufemismo. Final de la vida, pérdida y carencia de relación, tiempo y eternidad, la muerte como persona, el morir como acción. Signo de interrogación abierta. ¿Qué quiere decir lenguaje hablado vitalmente? Una simplificación prohibida. Si se empieza, como es la obligación en todo principio de estudio, examinando la terminología, es decir, el vocabulario, la serie de nombres y expresiones que el lenguaje vivo en que habla el hombre emplea para designar la muerte y el morir, para describir ambas cosas y para explicarlas, nos encontramos rápidamente con una gran complicación, aunque en este caso no se presente de forma inesperada. La primera impresión es la de hallarse ante un fuerte número de designaciones tan distintas que apenas se pueden abarcar, en las cuales parece reflejarse y manifestarse el infinito cuadro de facetas en que se presenta el problema. Además, existen no pocos nombres que, por lo que parece al menos, no están precisamente elegidos para designar lo que se quiere decir, sino que más bien parecen inventados para encubrirlo, para hacerlo incognoscible y para distraer la mirada hacia otras cosas, presentándose además la particularidad de que ese fenómeno tan extraño que se llama los eufemismos, esas formas de hablar con paliativos que impiden a toda costa que se les llame a las cosas por su nombre, constituye ya de por sí solo un enredo difícil de dominar. Es el caso del nombre de Dios, en el primitivo judaísmo, que los judíos no debían ni siquiera ponérselo en los labios, se temía provocar una seria desgracia si le llamaba por su propio nombre. En su lugar aparecen denominaciones indirectas, así se llama benévolas a las diosas de la venganza, al diablo se le llama Dios sea con nosotros y a la bebida mortífera se le apellida gift, veneno, un nombre inocente que en su raíz significaría algo así como don, lo mismo que en francés la palabra poison significa propiamente potio, es decir, bebida. Vemos, pues, que en los motivos del lenguaje eufemístico se muestran posiblemente los más variados ingredientes, también, claro está, cuando se trata de la muerte y del morir, los cuales van desde el miedo religioso o supersticioso hasta los engaños o autosugestiones más o menos conscientes. Cuando se intenta hacer una primera clasificación y orden de todo ese material, se encuentra uno con el hecho no menos sorprendente de que muchos de los nombres empleados para hablar de la muerte o del fenómeno del morir, contienen simplemente la idea escueta de un final de la vida corporal. Solemos decir expiró el último aliento, dejó de existir, se acabó, llegó su final. Otras expresiones se refieren, de forma más concreta y plástica, al hecho concreto y fisiológico de un anochecer, de un dormirse, de un extinguirse, de un irse. De la forma que se emplean estas expresiones al hablar de una anestesia total durante una operación quirúrgica. La idea general que se tiene al usar todos estos nombres no pasa de ser una descripción superficial y simple del hecho externo. Es claro que con las fórmulas de se acabó, dejó de existir, su vida terminó, podría ir aparejado el intento de pretender decir algo que sobrepase los límites significativos del lenguaje corriente y que sobre tales expresiones se cargase el acento sobre algo más rico en contenido, con todo lo cual se habría expresado algo más, que todo el mundo seguramente está pensando cuando habla de esa forma. TV escribe, he escuchado que, al referirse a un difunto, se dice, se lo cargó el payaso. Se lo llevó Pifas. Se petateó. Estiró la pata. Colgó la chancla. Ya bailó Berta. Lo chupó la bruja. Chupó faros. Entregó el equipo. Se le acabó el corrido. Ya descansó. Lo van a cafetear. Joseph Pieper escribe. Pero ese algo no dicho tendría que ser completado de alguna forma, habría que corregirlo en algún sentido y, en todo caso, tendría que ser precisado mejor,
si no quiere ser entendido falsamente. Es indudable que tiene razón la fisiología cuando dice que la muerte es la desintegración del sistema individual o bien una parada irreversible del proceso vital, ante todo del metabolismo, o también la pérdida irreparable de la vida. Muerto se llama aquello que no puede volver a ser capaz de vivir. Sin embargo, estas frases, bien estudiadas, no solamente se presentan como algo de un sorprendente vacío, no sin razón han sido caracterizadas como tautologías insípidas, sino que además pierden toda su validez en el momento que se toman en sentido absoluto, cuando no permiten que se las corrija por la adición de otras expresiones igualmente válidas, y cuando son consideradas como una denominación definitiva y completa del fenómeno de la muerte en el hombre. Pero también aquella otra fórmula descriptiva, según la cual la muerte es un sueño y el morir un despertar, si bien tiene un origen bíblico, puede ser entendida como un modo de disimular la seriedad trágica de la muerte y, por consiguiente, de falsificar su realidad. Contra esta concepción de la muerte, dirige Søren Kierkegaard su grito de alarma, que se repite incesantemente como un estribillo, diciendo que eso de que la muerte sea una noche y un dulce sueño debe entenderse como algo que se siente, pero nunca como algo dicho en serio. El propio Shakespeare pensó algo parecido cuando hace retroceder asustado a su héroe Hamlet, que ya tiene sobre sí brillando el puñal e invoca la muerte como un sueño, morir, dormir. Dormir, tal vez soñar. Pero, ante el pensamiento de las pesadillas que este malaventurado y malentendido sueño puede depararle, se detiene. Sí, ahí está el obstáculo. Algunas de nuestras expresiones ponen o revisten con el ropaje del lenguaje lo que en la sociedad sucede cuando el hombre muere o cuando aparece la muerte en alguno de sus miembros. Suele decirse, el finado se fue de entre nosotros, nos dejó para siempre. El difunto dijo su último adiós. El marido ha perdido a su mujer o la madre ha perdido a su hijo. De nuevo comprobamos que el sentido corriente dado a estas expresiones no implica otra cosa que el simple hecho, de dolorosos efectos para el que le sobreviene, de que el trato diario de la vida en común y el diálogo con el muerto se ha cortado. Pero también aquí es preciso que esas palabras reciban precisión o que incluso se las corrija, si se pretende deducir de su empleo un alcance más amplio y definitivo. Por lo menos hay un punto en toda esa manera de hablar que tendría que aclararse. ¿Es cierto que la muerte implica solo pérdida y que queda cortada toda clase de relación? ¿En qué sentido puede decirse que el finado deja el mundo de los hombres para penetrar en un más allá, inasequible para los que quedan en vida y en el que se torna inabordable? Hay otro grupo de expresiones, que quieren decir algo sobre la relación entre muerte y tiempo. El que muere consume sus días, salió del tiempo bendecido por Dios, escapó a la temporalidad, o se le llamó a dejar el tiempo. Es verdad que con esta última frase se rebasan los límites que separan un simple nombre de una interpretación. Pero ya el mero referirse a la muerte como a algo que puede equivaler a salirse del ámbito de una existencia temporal implica serias dificultades para entenderlo como algo que exprese adecuadamente lo que se quiere decir. De esto volveremos a hablar más adelante. Lo único que interesa aclarar en este momento es lo siguiente: hemos de esforzarnos, sin prejuicios, por tener en cuenta toda la serie de datos múltiples que realmente contiene ya en sí el usual lenguaje cotidiano y la significación que envuelve. Estas expresiones sobre el tiempo y la eternidad son repetidas constantemente y manipuladas con gran libertad, de una manera simple, impensada y seguros, además de que están avaladas por las sagradas tradiciones. El difunto ha quedado eternizado, es el que salió para la eternidad y para el eterno descanso. Es una expresión corriente, sobre todo en el lenguaje vulgar, decir de una persona que se halla en trance de morir que se va del tiempo a la eternidad. Así comienza Manuel Kant, un estudio tardío, 1794, Das Ende aller Dinge, Gesammeltestiften. Pero como estábamos de acuerdo en proceder con absoluta serenidad y con la más pura intención de aclarar,
en la medida de lo posible, el contenido del problema que nos ocupa, me veo obligado a hacer sobre este punto concreto una observación, tendente a aclarar las cosas y a descubrir lo que pueda haber de malentendido por eufemismo en eso de que la muerte sea la entrada en el descanso eterno. En primer lugar, me parece que hay una diferencia entre decir que la muerte eo ipso, por sí misma y siempre, supone el alcanzar el descanso eterno y comprender en esa frase una esperanza, desde luego fundada, de que el difunto haya alcanzado con la muerte ese descanso eterno que es su destinación final. Yo creo que para un cristiano solo es admisible esta segunda interpretación. De lo contrario, ¿cómo iba a poder pronunciarse de corazón la plegaria del Requiem aeternam dona eis, Domine? Innecesario será recordar aquí que la forma en que muchas veces se entiende aquellas expresiones, cuando en ambientes laicos se habla de un descanso bajo el suelo, sea de la tierra leve y otras por el estilo, es, en el mejor de los casos, una palabrería pseudopoética e inútil cuando no pura charlatanería, a la vez que un autoengaño. En las esquelas mortuorias leemos con frecuencia, devolvió su alma al Creador. También esta es una formulación que tiene su origen en el vocabulario de la Iglesia cristiana, pero que se ha incorporado plenamente a la manera de pensar y decir del hombre europeo. Con todo ha de tenerse en cuenta que la interpretación que ha de darse a esta expresión no puede hacerse con un par de palabras. Sobre todo, ha de evitarse el entender aquí alma como se entiende en aquella otra expresión del compuesto humano cuerpo y alma, lo que en las esquelas se dice, o se debería entender, por alma, ánima, es la expresión verbal de un todo que comprende la vida corporal. Pero lo más importante es que en esa expresión se vea que el difunto no es algo que aguantó en pura pasividad, sino que fue un sujeto de operaciones. El morir no es algo que pasa sobre nosotros, mientras permanecemos pasivos. La muerte es, junto con lo inevitable, también una acción del hombre mismo, un acto en que él dispone de su ánima en una forma en que no le fue dado disponer hasta el momento de la muerte, es decir, una disposición sobre su vida, sobre sí mismo. Este pensamiento es absolutamente irreconciliable con la idea que pueda tenerse de una muerte traidora, del hombre de la guadaña, del cazador furtivo que está al acecho hasta que nos sorprende, se nos echa encima y nos derriba, como se derriba a la presa. A pesar de todo esto, sabemos que esa imagen está también presente en el sentido de nuestro lenguaje, que usa aquellas expresiones. La idea de que la muerte es un verdugo asesino, un enemigo que no da tregua, una vida de ventaja, que como un desconocido que viene de fuera se mete en nuestra casa y se apodera de nosotros, no es patrimonio exclusivo de las danzas de la muerte de la Baja Edad Media. También el Nuevo Testamento llama a la muerte el enemigo final y le grita a la cara en tono triunfante y casi burlón, ¿dónde está, muerte, tu victoria? Y en la tragedia clásica, en Alcestes de Eurípides, aparece también la muerte como una de las dramatis personae, siendo allí enemiga de los hombres y odiada de los dioses. Apolo se enfrenta con ella en una discusión en un tono irónico, la muerte hace chistes, ¿qué cosa más nueva? Nadie podrá discutir que con ello acaba de llamarse también por su nombre a una de las facetas de la muerte. Pero igualmente claro aparece dónde está lo problemático y los límites de tales imágenes. Evidentemente, todo eso es pura falsía cuando se lo entiende en el sentido de que el hombre no habría de morir por sí solo, si no fuera porque se le ataca desde fuera, como si se cometiera contra él un asesinato, como si la muerte no fuera un morir, sino un ser matado. Con todo, según anteriormente dijimos, en todas esas representaciones, que van desde entender la muerte como un apagarse la llama de la vida hasta la metáfora de la guadaña segadora, hay algo de verdad. Pero esto que tienen de verdad, no ha de servir para ocultar y callarse lo otro, a saber, que el hombre, mientras va desgranando la vida, está elaborándose la muerte, que ésta cae como una fruta madura que empezamos a morir cuando apenas acabamos de nacer,
que esta vida mortal se va desviviendo desde dentro y por sí misma y que la muerte termina nuestra existencia en el mundo, sin que pueda esperarse otra cosa. TV escribe, en el instante en que un ser humano es engendrado, ya empieza a morir. Condenado está a morir, y morir no es un castigo, una ejecución, es algo tan natural. Joseph Pieper escribe. Georg Simmel, en su libro sobre Rembrandt, que apareció en 1917, hace la agudísima observación, y que además es de una evidencia diáfana, que los grandes retratos de este pintor graban la convicción en el que los contempla de que se está viendo hombres que llevan clavado ya en sus vidas el carácter indeleble, character indelebilis, de la muerte en sus rostros llevan escrito que han de morir, mientras que al contemplar ciertas creaciones de la pintura del Renacimiento italiano tiene uno la impresión engañosa de que sus hombres no pueden caer más que por la fuerza, por una puñalada o por un veneno. Yo diría que ambos aspectos reflejan una parte de la realidad, pero cada uno de los dos necesita del control del otro, ninguno de los dos tiene toda la razón. Por una parte, parece que lo que se llama muerte natural, aquella que tiene lugar por el peso de los años, es escasa, según las estadísticas, un caso de cada 100. TV escribe. Llegar a una edad avanzada, 90 o 100 años, es algo excepcional, pero llegar ahí, y en decrepitud, dolores, achaques, penurias, ¿de qué sirve? Joseph Pieper escribe. Pero, por otra parte, parece también que aun en los casos de muerte violenta, la llamada muerte antinatural, venga ella por accidente, por infección, por cáncer o por crimen, el morir es un resultado intrínseco de la misma vida, como el último paso sobre el camino que se emprendió al nacer, como un acto del mismo que muere. Una herida mortal o el hecho de desangrarse no puede decirse que sea idéntico con la muerte. Incluso en el suicidio hay dos cosas que no se identifican entre sí, la una es el tiro en la sien, la bebida del veneno o el salto desde el puente, la otra es la muerte misma. En esta no se concreta puramente la verificación de algo propinado desde el exterior, sino que es una acción, un obrar que procede del mismo centro del hombre, un acto que nace en el interior, destinado y orientado a terminar con la vida, en el cual la existencia llega a la conclusión de algo que iba buscándose desde el principio. Esto nos sirve de ocasión para desenmascarar un error, con el que sobre todo el hombre en la antigüedad quiso liberarse del miedo a la muerte. Nos referimos al sofisma que parte de lo que podría llamarse la no coincidencia, y que fue formulado por primera vez por Epicuro. Según se cree, la muerte es algo que no nos afecta porque mientras vivimos, no hay muerte, y cuando la muerte está ahí, no estamos nosotros. Por consiguiente, la muerte es algo que no tiene que ver nada ni con los vivos ni con los muertos. Después de Epicuro, ese pensamiento se ha repetido muchas veces con distintas variantes, desde Lucrecio y Cicerón, hasta Montaigne y Ernst Bloch. Pero, a pesar de ello, no ha conseguido hacerse más convincente. Desde luego, una persona que recapacite sobre el saber contenido en el lenguaje humano y lo tome en serio tiene cerrada una salida de ese tipo. Ahora bien, ¿qué significa lenguaje humano? ¿Qué es lo que realmente pertenece al ámbito del lenguaje vital, cuyos datos hemos procurado recoger y analizar, en un primer intento de sondeo? ¿Y dónde empiezan los dominios que se escapan al lenguaje? ¿Cuál es la frontera que separa ambos compartimientos? ¿Acaso no pertenece también al vocabulario de un lenguaje vital entre los hombres lo que dijeron los filósofos, los científicos y los poetas sobre la muerte? Esta pregunta, que naturalmente va más allá del alcance de nuestra temática, no la voy a contestar ahora de una manera explícita. Ni siquiera voy a intentarlo. Yo me rindo ante la dificultad que encierra. En todo caso quisiera ilustrar con un par de ejemplos lo que me bulle en la mente. Pocos años antes de su muerte decía Goethe en una carta a Zelter, seguimos trabajando, hasta que, llamados por el espíritu del mundo, volvamos al éter.
No quiero decir que no merezca la pena reflexionar sobre lo que pueda estar contenido en tales palabras, aunque en el caso de Goethe hay que estar sobre aviso, por la sorprendente destreza con que consigue esconderse y disfrazarse a sí mismo, mi indiferentismo aparente y liberal. Solo una máscara, detrás de la cual intento protegerme contra la pedantería y el engreimiento, algo semejante sospecho yo tras esas palabras de espíritu del mundo y éter. Pero una cosa me parece evidente, esa forma de hablar sobre la muerte no es precisamente una de las que han ido a integrar el lenguaje general o corriente, como tampoco tantas otras formulaciones que se encuentran en la literatura filosófica, como aquella, por ejemplo, de Gustav Theodor Fechner, que incluso se ha hecho en cierto modo famosa, del paso del reino de la percepción al reino de la remembranza. Pero ya vemos que los resultados de nuestra primera toma de posiciones, que se ha limitado al puro análisis del lenguaje corriente, son bastante polivalentes como para dejarnos por lo pronto desorientados. Aunque en realidad no se podía esperar otra cosa, sino que el polifacetismo de nuestro problema se pusiese de manifiesto en la gran variedad de denominaciones verbales, imposibles de reducir a un denominador común. Todas ellas pueden apoyarse en datos avalables por la experiencia, pero todas, también, necesitan ser completadas por las otras. No queremos decir que cada una de esas denominaciones o expresiones no fuera capaz por sí sola de ser pensada en un contenido y, como tal, encontrar una formulación. Lo que no se puede hacer es aislarla contra la inmensa polifonía de todo aquello que suena en el mundo real del lenguaje. Una cosa al menos sospechamos pues, que estamos en lo cierto cuando afirmamos que se empieza a pensar de espaldas a una experiencia encarnada en el lenguaje vivo, y que incluso se atenta contra la realidad, en el momento que se toma aisladamente uno a cualquiera de los siguientes aspectos, que la muerte y el hecho de morir es un final, o que es un tránsito, que es una calamidad, o que es una liberación, que es algo violento, o que es algo que madura por sí solo y se desprende, que es un acontecer inevitable, o que es obra de la propia mano, que es algo natural y producido por la naturaleza, o que es algo que contradice al deseo innato. Hans Urs von Balthasar se queja en cierta ocasión de lo rápidamente que la antropología cristiana corriente, al ser interrogada sobre cuestiones decisivas, agota su latín. Qué manera de dar rodeos cuando se quiere contestar a la pregunta simple y concreta de si la muerte es algo que pertenece a la naturaleza humana o no. Claro que el que contestara a esa pregunta con un simple sí o con un terminante no habría hablado sin rodeos, pero también nos habría dado una respuesta insuficiente. Una contestación sencilla es a veces una contestación falsa. Página 44.